presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre en la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestro invitado. De esta hora nos acompaña Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes a toda la audiencia. Un placer estar nuevamente con ustedes. Un gusto conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con las primarias de la plataforma unitaria. Ustedes han expresado opinión advirtiendo que lo conveniente es celebrar este proceso a finales de 2023 o inicio de 2024, ¿correcto? Bueno, es decir, más que una opinión de la organización, es una opinión personal, un poco considerando, pues, digamos, los tiempos de campaña y lo que implicaría, digamos, una candidatura opositora. Sin embargo, es decisión de la plataforma unitaria y de las organizaciones que la integran, fijar fecha específica, ¿no? En todo caso, ellos han definido el 2023 y entiendo que el segundo semestre del 2023 como fecha, digamos, en la cual tendría lugar dicho proceso, y pues adicionalmente hicieron público a través del secretario ejecutivo de la plataforma unitaria, del doctor Omar Barbosa, que a finales de este año estarían haciendo público la fecha específica en que tendría lugar esa elección primaria. Ahora, no está muy tarde esperar hasta finales de 2023 o 2024, tomando en consideración que el régimen de Nicolás Maduro podría adelantar las elecciones. ¿Qué opina usted? Bueno, es decir, es un elemento de juicio en términos de lo que uno aspira que sea un candidato, ¿no? Es decir, si vemos lo que son las prácticas electorales en todo el mundo, los candidatos normalmente, digamos, salen a la calle como candidatos formalmente seleccionados o electos para tal fin, 6 meses, 8 meses previo a una elección, ¿no? Más allá de que exista un grupo de venezolanos que ya, digamos, algunos nombres suenan, algunos que han anunciado formalmente pues que estarían compitiendo, ellos pueden abiertamente pues ir haciendo campañas, pueden ir estructurando, digamos, sus organizaciones de base, es decir, contactando a la gente, dando a conocer de alguna manera cuáles son sus planes, pero yo creo que existe una confusión en la opinión pública entre lo que es, digamos, la dirigencia y el liderazgo, digamos, de oposición que debe enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro y lo que es un candidato presidencial. Es decir, un candidato presidencial es una persona que va a competir en una elección que debería tener lugar el último semestre de 2024. Deberíamos pensar que debería el último trimestre de 2024 tener una persona año y medio antes en la calle haciendo promesas y haciendo campaña de cosas que no puede cumplir, requiriendo un presupuesto de campaña altísimo, lo que va a producir un alto desgaste sobre un candidato. Entonces, además, las campañas electorales son campañas, si bien podemos ver campañas que sean de oposición, donde seguramente habrá un segmento digamos, de la oposición más polarizada, que tendrá expectativas de que ese candidato esté atacando permanentemente al gobierno de Nicolás Maduro. Es importante decir también que un candidato requiere ganarse el apoyo de sectores indecisos, de una oposición blanda, y quizás, digamos, con esa estrategia de oposición contundente no lo logre. Entonces, tendría que tener una persona que tuviese que caminar, digamos, en cierta moderación, tratando de conquistar otros votos, y eso es lo que va a generar más polarización en algunos sectores y probablemente mayor nivel de desgaste. Además que vas a tener una persona sometido a los ataques del gobierno, conociendo cuáles han sido las prácticas pasadas durante un largo periodo de tiempo. La fecha no es asunto menor, pero dice usted, debería celebrarse en el último semestre de 2024. Sin embargo, Nicolás Maduro organizó unos comicios en mayo de 2018 que no fueron reconocidos por la comunidad internacional,
por las distintas irregularidades. Es decir, se trata de una fecha que el régimen venezolano maneja de forma arbitraria, ¿correcto? Bueno, sin duda las convocatorias de los procesos electorales, no solamente las presidenciales, sino también asambleas, es decir, las de elecciones de Asamblea Nacional, elecciones de gobernadores, elecciones de consejos municipales y alcaldes, pues han sufrido, según la conveniencia, digamos, cambios de fecha. Recordemos que históricamente, desde el cambio de la Constitución, en las elecciones presidenciales, las primeras elecciones, cuando tuvieron lugar las megaelecciones en julio del año 2000, se realizó, pues bueno, durante ese mes. Después, posteriormente, las elecciones subsiguientes, es decir, 2006, se realizaron en diciembre, 2012 se adelantaron a octubre, pero sabemos las razones ya. Pues digamos, ese adelanto a octubre tenía que ver con el estado de salud de Hugo Chávez Frías, que en diciembre, pues bueno, de ese mismo año, sin haber tomado posesión de ese nuevo mandato, pues viajó a Cuba y más nunca, pues digamos, ya regresó con vida al país. Y después, bueno, las elecciones de 2013 se hicieron en el mes de abril por razones obvias, digamos, era para así suplir la falta absoluta del presidente Hugo Chávez. Y después, bueno, las elecciones de 2018 que se adelantaron a mayo, no solamente por el adelanto, sino la manera como fue convocada dicha elección, generó pues el desconocimiento, o tuvo como consecuencia el desconocimiento, como bien lo mencionabas anteriormente, ¿no? Entonces, tenderíamos a pensar que si bien juegan con las fechas para según la conveniencia, digamos, por el otro lado, si repiten ese tipo de prácticas, pues también pueden repetirse las consecuencias y que el desconocimiento sobre el Ejecutivo Nacional por parte de un número significativo de países se siga acentuando de aquí a digamos, al próximo periodo. Varios elementos, y lo hemos discutido con nuestro invitado en otras oportunidades. Por ejemplo, la importancia de actualizar el registro electoral en el exterior. Estamos hablando de más de 7 millones de venezolanos aproximadamente que han salido de Venezuela. Poco más de 3 millones, entiendo, tendrían derecho a votar. ¿Qué se ha adelantado con relación a este tema? Lo escuchamos. Sin duda, decir, el estimado sobre esa cantidad de personas que conforman la diáspora venezolana es de unos 4.300.000, 4.500.000 personas que estarían en derecho a votar, de los cuales estimamos que alrededor de 3.300.000 están inscritos en el registro electoral en el país. Es decir, son venezolanos inscritos y aparecen residenciados en Venezuela, pero viven en el exterior. El registro electoral en el exterior solamente refleja 108.000 inscritos para este momento. Número que además se ha mantenido estable durante varios años, es decir, que no ha habido un esfuerzo real en actualizar el registro venezolano en el exterior. Digamos, más allá de las denuncias que se han hecho o algunas reuniones de trabajo, la verdad que no se ha adelantado mucho la información, pues digamos, en el mismo Consejo Nacional Electoral entendemos que existe una parálisis a nivel de reuniones en el directorio y ese no es uno de los temas prioritarios. Hemos visto inclusive las declaraciones que han hecho específicamente el rector Enrique Márquez al respecto, es decir, que desestima que eso pueda avanzarse salvo que exista un acuerdo político, es decir, que estamos poniendo, digamos, el derecho de los venezolanos en el exterior en manos de un proceso de negociación, o sea, lo cual evidencia, pues bueno, que los derechos no son tales, sino dependen de negociaciones entre factores políticos, ¿no? Entonces, hay que seguir haciendo un esfuerzo importante, es uno de los puntos o elementos que tiene la plataforma unitaria también por decidir con relación además del tema de la fecha y si, por ejemplo, participarían o no candidatos que estén inhabilitados. Son elementos que tiene que decidir la plataforma unitaria con relación a las elecciones primarias y considero, pues bueno, que las primarias pueden ser una buena oportunidad y un buen mecanismo para hacer presión para que se alcance la inscripción de la mayor cantidad de venezolanos en el exterior y que puedan participar en un proceso electoral en el año 2024. Si me permite, invitado, tenemos que hacer una publicidad al regreso. Quisiera referirme a la participación o no del Consejo Nacional Electoral. Recientemente, el Centro de Estudios Políticos del Gobierno Universidad Católica Andrés Bello ha presentado un estudio en conjunto con la plataforma Creemos Alianza Ciudadana,
y subrayaba la importancia, bueno, de dejar al margen de este proceso, o sugería, mejor dicho, la necesidad de dejar al margen del proceso al máximo ente comicial por la desconfianza que genera. Yo le pediría su opinión, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.be. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con Roberto Abdul, presidente de la Asociación Civil Súmate, acerca de las primarias de la plataforma unitaria. Yo le hago una inquietud sobre la participación o no del Consejo Nacional Electoral en este proceso de los factores que hacen vida en la alternativa democrática, y le comentaba un estudio presentado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica que advierte la inconveniencia de involucrar al máximo ente comicial. ¿Qué opinan ustedes? Lo escuchamos. Bueno, es decir, primero, rescatar la labor que realizan desde el Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello y su iniciativa, pues creando Alianza Ciudadana, y la postura que asumieron con relación a las primarias. Yo agregaría a lo que fue la vocería del centro y de esta organización, no solamente el tema de confianza, sino el tema de los grados o restricciones a los grados de libertad que impondría hacerlo con el Consejo Nacional Electoral. Hacerlo con el Consejo puede tener algunas ventajas, y no hacerlo también tiene unas ventajas, ¿no? Es decir, una de las ventajas de hacerlo con el Consejo Nacional Electoral son las restricciones que podría imponer, por ejemplo, con el tema de los venezolanos en el exterior, con tema de los candidatos inhabilitados, es decir, la cantidad y ubicación de los centros de votación que se estarían habilitando, es decir, quiénes podrían participar o quiénes no. Entonces, como hemos visto en el pasado, la intervención de parte del Consejo y el manejo político de algunas decisiones, el hecho de que lo haga el Consejo podría entonces plantearse esas restricciones a esos grados de libertad y a esas condiciones bajo las cuales podría la plataforma unitaria decidir llevar a cabo ese proceso electoral, ¿no? Entonces, ahí queda de parte ya de la plataforma decidir y evaluar, digamos, de manera detallada las implicaciones de esta situación,
y en todo caso pues sentarse a negociar con el Consejo cuáles serían los términos si así lo decidieran, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes? Porque el punto que subrayaba el profesor Benigno Alarcón, quien está al frente del Centro de Estudios Políticos del Gobierno de la UCAP, es la desconfianza que genera este árbitro de cara sobre todo a un proceso de la alternativa democrática. Lo escuchamos. Sí, bueno, es un hecho que los estudios de opinión reflejan bajos niveles de confianza sobre la gestión del Consejo Nacional Electoral. Digamos, hechos como la suspensión o la repetición de las elecciones en el estado de Barinas, más allá de los resultados, o la manera como ejecutaron, no me gusta la palabra, pero ese aborto de lo que fue la iniciativa del referéndum revocatorio presidencial, donde despacharon en 11 días un proceso que según calendario, según cronograma, deben cumplirse una serie de plazos y una serie de actividades en un periodo de 205 días, son cosas que abondan sobre la desconfianza. Y si tenemos en cuenta que, digamos, son unas primarias del sector opositor, que es el sector que muestra más descontento con el Consejo Nacional Electoral, pues bueno, tiene sentido esa afirmación del Centro de Estudios Políticos. Sin embargo, posteriormente vas a tener que concurrir a una elección con el Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, ahí es donde está el dilema de la decisión, y por eso te decía que no todos simplemente podemos digamos, restringir la decisión al tema de la confianza, porque existen otros elementos como los grados de libertad y otras ventajas o desventajas que ofrecería hacerlas con el Consejo u organizarlo con la sociedad civil, ¿no? Sobre todo si pensamos entonces no solamente en los electores opositores más duros, sino también un poco con otros tipos con otros grupos o segmentos de votantes que también son necesarios para ganar una elección. Sobre el tema de el proceso manual o automatizado, también se pronunciaba el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. ¿Qué opinan ustedes? Recordaba el profesor Benigno Alarcón que en 2011 se hicieron de forma manual las primarias opositoras y los organizadores destruyeron los cuadernos de votación para salvaguardar los datos de los electores. ¿Opina usted que es una posibilidad de cara a este proceso o no? Lo escuchamos. Sí, la elección se puede hacer perfectamente manual. Yo creo que ahorita la principal discusión en el país, o una discusión pues digamos que tiene ya aspiración, vamos a llamarlo de esa manera, del ciudadano venezolano, es también la entrega de resultados tempranos, ¿no? Vemos como en Colombia, por ejemplo, el voto es manual, pero entonces ya lo que es el escrutinio, o sea, y después la totalización, digamos, la transmisión de las actas de escrutinio se hace de manera digital o con ayuda, digamos, de herramientas digitales. Y en ese sentido, pues bueno, unas primarias perfectamente se pueden hacer de manera manual y obviamente, pues digamos, intervendría la tecnología en otras fases, como puede ser temas de transmisión de información y el tema de totalización. Pues todo depende un poco de cuán avanzado se quiera ir. Lo más importante, yo creo, es el tema de la transparencia, no solamente en el proceso de escrutinio y totalización, sino también de la divulgación de los resultados, ¿no? Es decir, esa imagen jocosa tragicómica, vamos a llamarla mejor, de la baranda del Consejo Nacional Electoral a altas horas de la noche esperando resultados, que sabemos que desde temprano los maneja el Consejo una vez inicia el proceso de escrutinio y de transmisión de cada una de las mesas de votación. Pues bueno, es algo que debería tratar de solventarse a futuro. Sobre el tema de la segunda vuelta que algunos partidos políticos o dirigentes han propuesto, el Centro de Estudios Políticos considera que, bueno, es difícil implementar este mecanismo operativamente, es complicado por el tema de recursos económicos y la organización y el tiempo. ¿Qué opinan ustedes? Lo escuchamos. Pues sin duda implica en la práctica, desde el punto de vista operativo, realizar 2 veces el proceso, si bien puede haber economías de escala por el desarrollo de algunos procesos y de algunos, digamos, herramientas para lo que sería la ejecución del proceso general. Obviamente, pues digamos, implica incurrir en costos adicionales. Además, me atrevo a decir, pues que esas serían, en el caso del Consejo Nacional Electoral, serían las típicas
decisiones en las cuales el Consejo Nacional Electoral no apoyaría, ¿no? En todo caso, yo sí creo que es un tema de discusión a futuro en Venezuela, el tema de pensar en una reforma del sistema electoral que tome en cuenta la segunda vuelta. En el caso específicamente de la primaria, la oposición tiene que resolver otro problema, ¿no? Y el tema de la segunda vuelta no solamente es un tema de proveerle más legitimidad al candidato que resulte ganador, también tiene un punto, y hay uno de los elementos que también tiene que decir la plataforma unitaria, cuáles serían los mecanismos de sustitución de la candidatura en caso que la persona seleccionada pues sea inhabilitada o no pueda participar en el proceso, ¿no? Entonces, son los elementos que ellos tienen que decidir. Existen, desde el punto de vista, digamos, vamos a llamarlo de la ingeniería política electoral, pueden haber distintas soluciones. No hay una solución única, obviamente hay que buscar un acuerdo. Igualmente, pues el sector opositor, entiendo que está pensando, y uno de los elementos que está sobre la mesa son dilucidar mecanismos de cómo sería un poco el reparto de poder, si se quiere, a nivel electoral. Recordemos que las decisiones previas que venían tomando con lo que respecta a la selección de candidatos en las listas, es decir, para elecciones nacionales o elecciones, digamos, regionales, lo hacían con bases de resultados de elecciones donde estaban cada una de las tarjetas hace varios años. Y pues bueno, son cosas que también que tendrían ellos, y que la primaria podría, o cualquier consulta podría ser una oportunidad para resolver esos temas también. Roberto Atul, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos en minutos, presidente de la Asociación Civil Súmate, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con las primarias de la plataforma unitaria de cara a un eventual proceso electoral, unos comicios presidenciales en nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonízanos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compre.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Raúl Padrón y sus tarántulas. En uno de los laboratorios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el investigador Raúl Padrón mantiene decenas de tarántulas para dilucidar el origen de algunas cardiopatías. Padrón ha demostrado que los músculos de las tarántulas tienen una similitud asombrosa con los músculos de nuestro corazón, por lo que pueden ser utilizados como modelo para entender cómo funcionan y por qué fallan. Los músculos están formados por dos proteínas, la miosina y la actina, que al interactuar son capaces de contraer y relajar las fibras musculares. Gracias a imágenes logradas por microscopía electrónica de los músculos de las patas de las tarántulas, Padrón y sus colaboradores descifraron los detalles estructurales sobre cómo estas proteínas se acoplan e interactúan durante la contracción y la relajación del músculo. Estas estructuras no son exclusivas de los músculos de las tarántulas, sino que están presentes en todos los animales y todos los músculos. Los hallazgos de Padrón han sido claves para explicar, desde el punto de vista mecánico, el origen de algunas enfermedades cardíacas.
La cardiomiopatía hipertrófica, por ejemplo, es una enfermedad que produce un aumento anormal del tamaño del corazón, que está asociada a mutaciones en ciertos genes. Padrón demostró que estas mutaciones producen cambios en la estructura de la miosina que alteran su función, evitando así que el corazón se relaje normalmente después de cada contracción. Es así como las tarántulas nos han proporcionado información fundamental para entender el origen molecular de una enfermedad que afecta a 1 de cada 500 personas. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Radio Raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos con Fernando Pereira, quien es educador y fundador de SECODAP, Centros Comunitarios de Aprendizaje. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer de estar con ustedes. Un gusto conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa, un asunto francamente delicado que ha sido ampliamente comentado en redes sociales desde el trabajo especial, la investigación publicada por The Washington Post en nuestro país y la reacción más tarde de la Conferencia Episcopal Venezolana, que reveló recientemente, o mejor dicho, reconoció que sacerdotes y otros miembros de la Iglesia Católica en el país cometieron abusos sexuales contra menores de edad y personas vulnerables. Y yo le pediría un comentario inicial de su parte sobre este tema. Lo escuchamos. Bueno, nosotros desde SECODAP, desde el momento en que se conoció el reportaje, pues manifestamos que debe haber una respuesta clara, directa, efectiva por parte de en este caso, la Iglesia, las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica, dado que los sacerdotes señalados pues pertenecen a la misma y pues esperamos absoluta responsabilidad en lo que debe ser la atención, la prevención y que se pueda establecer justicia en estos casos y que las víctimas puedan recibir el trato y pues la atención que seguramente necesitan después de vivir estos años de injusticia y de dolor. En el comunicado que se hizo público finalmente hace algunos días, la Conferencia Episcopal advierte que los abusos sexuales son, sin excepción, constituyen un delito y grave pecado contra la vida y la dignidad de la persona, particularmente cuando afecta a los más débiles. Y yo le pediría un comentario porque uno de los elementos que destaca de este reportaje que tanta repercusión ha tenido en nuestro país es las dificultades, los obstáculos para obtener justicia de las víctimas y luego la decisión de reincorporar a algunos de los sacerdotes señalados por estos hechos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, sin duda, pues esa es una de las preguntas fundamentales que todo el país está esperando, pues una respuesta más asertiva, especialmente por las víctimas, sus familias, ¿no? Y en general la gran feligresía católica que forma parte de nuestro país, siendo la Iglesia Católica pues el culto que reúne a la mayor parte de las personas y que culturalmente nos identifica. Y pues saber que están los casos de abuso, el reportaje lo que ha hecho de alguna manera es sacarlo a la luz, evidenciarlo, porque allí nos hablan de casos ya sentenciados, de casos de personas, sacerdotes, víctimas, pues que ya se administró justicia, que están identificados. Entonces,
como tal no pueden ser negados los hechos que están allí, sino que lo que debe es de alguna manera llamar a la atención. Pensamos, pues vemos como positivo que la Iglesia haya hablado, que en este caso la Conferencia Episcopal haya tenido unos voceros, aunque pues creíamos que debía ser antes, pues por lo delicado del tema, pero pues celebramos que hayan hablado, que hayan mencionado los protocolos que se van a instrumentar de prevención. En estos casos, pues como sabemos ya que la Iglesia en otros países y desde el propio Vaticano han venido anunciando ante las denuncias que se han planteado a nivel internacional, pues ya medidas de ese tipo, pero sin duda uno de los elementos pues que ha generado más preocupación y más ruido tiene que ver con que hayan sido pues nuevamente asignados, que se hayan transferido a otras responsabilidades pastorales, litúrgicas en otras parroquias, a estos sacerdotes pues que estaban siendo o que habían sido sentenciados. Nosotros consideramos que sí es un aspecto muy delicado al que se le debería prestar más atención y que se debería dar cuenta, porque ahí pues independientemente de la estructura de toma de decisiones y cómo se divida de alguna manera y se tomen las decisiones burocráticamente pues en la Iglesia a nivel descentralizado, cada diócesis, debería haber una unidad de criterio en que la protección de los niños y la protección de los adolescentes que participan en la Iglesia debería ser una prioridad independientemente de dónde esté ubicada la capilla, parroquia, iglesia, pues debe haber una unidad de criterio en que, tal como ellos señalan, los obispos, las iglesias deben ser lugares seguros, sobre todo para los más vulnerables. Decía Carlos Trapani de SECODAP en el mes de junio, tenemos que hacer un ejercicio ciudadano de denuncia y compromiso con la justicia. El Estado debe evitar el abuso, la familia tiene un rol de proteger y la sociedad tiene el rol de Contraloría. Yo le pedía un comentario acerca de este tema porque ciertamente en el marco de esta declaración, asumiendo posición en torno a este tema, insistía Carlos Trapani en la desinformación, el miedo a las represalias y la revictimización y como principales obstáculos que contribuyen a la impunidad en estos casos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, el reportaje hace evidente que la mayoría de las víctimas son chicos y chicas de familias muy pobres, de sectores desfavorecidos, y que en ese sentido, pues con mucha más atención, las autoridades deben tener un rol de protección a esta población y dentro de la propia iglesia ser mucho más celoso, ¿no? A que el trabajo con estas comunidades, el uso de ayudas sociales, de alimentos, de apoyo de vestidos, de ropa, socioeconómico, de medicinas, no se pueda convertir en ningún modo en una forma de hacer a las familias más vulnerables, a las víctimas más vulnerables ante eventuales abusadores, ¿no? Y ahí hay que hacer un trabajo como sociedad, por supuesto, y la iglesia para que de educación, de información, para que las familias y los niños conozcan pues los derechos que tienen y que les asisten al participar en cualquier actividad, al asistir a cualquiera de los servicios y recibir cualquier tipo de ayuda, no puede hacer que pierdas tu dignidad ni que seas obligado
hacer cosas que te hagan sentir incómodo, mal, y que nadie, por más autoridad que tenga, que es uno de los hechos perversos que tiene este tipo de abusos, cualquier abuso sexual, y más con los tabús, con el machismo que impera en un país como el nuestro, siempre el abuso sexual está, pues, reviste una especial peso, impacto emocional en el niño, y de ver cómo afecta a la familia, a su entorno, que muchas veces trata de ocultar el hecho, se siente culpable, trata de silenciar, no sabe las consecuencias que pueda tener, se duda a veces de hacer la denuncia por lo doloroso y por a veces pues el sarcasmo, la ironía y la falta de un trato cercano y amigable que pueden tener las propias pesquisas, los investigadores, ¿no? Entonces, siempre es muy doloroso. Ahora, cuando ocurre de parte esa agresión, viene de parte de un líder espiritual, de un mentor, pues que tú le atribuyes unas características humanas especiales, una persona que está más cerca de Dios, de lo divino, del amor, y es esa persona la que agrede a un niño en su inocencia, pues evidentemente genera unas huellas emocionales que requieren ser tratadas, acompañadas, y para que esas heridas puedan ser debidamente curadas, sanadas, y no le vaya a echar a perder de alguna manera la vida afectiva, sexual, emocional, social que va a tener ese niño o esa niña cuando crezca, ¿no? Ahora, sin duda en el reportaje hay un elemento del que se habla menos, que tiene que ver con también la complicidad de las propias autoridades, de los administradores de justicia, que también pues han aplicado pues medidas sustitutivas, por ejemplo, a estas personas que estaban condenadas, que la ley no prevé. Entonces ahí también tenemos un tema de falta de transparencia, de corrupción judicial, que igualmente debe ser señalado y que reviste igualmente mucha gravedad e importancia. Sí, pero estoy invitado, tenemos que hacer una pausa de publicidad. Al regreso quisiera referirme a la situación de especial vulnerabilidad de nuestros niños y adolescentes en este momento tan duro de nuestro país. Este reportaje evidencia una de las aristas en el marco de esta situación. Al regreso yo le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fon36b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la situación de los niños
adolescentes en Venezuela, tomando como punto de partida lo que ha ocurrido en el marco de esta denuncia, este trabajo especial publicado por The Washington Post, que puso en evidencia abusos sexuales, por parte de algunos miembros de la Iglesia Católica Venezolana. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema. Fernando Pereira es educador y fundador de SECODAP, y yo le dejaba una inquietud porque este hecho, referido efectivamente a niños en poblaciones especialmente vulnerables, pone en evidencia en general la situación tan dura y crítica que le ha tocado a esta población en nuestro país, en un momento de profunda crisis humanitaria en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sin duda, pues los niños han llevado buena parte del peso de la emergencia humanitaria compleja que ha afectado al país, agravada con la pandemia, la situación psicosocial, afectiva, emocional de las familias que se han visto impactadas pues en su modo de vida, en su sobrevivencia, en sus proyectos de vida truncados, de desempleo, falta de recursos mínimos para cubrir las necesidades básicas. Ha tenido a los niños como las víctimas preferentes, la parte más débil de la soga. Son los niños y los adolescentes los que han sido víctimas de violencia, han recibido más el maltrato, y el abuso sexual sin duda también ha sido como otro de los efectos más invisibles, más silenciados, por ejemplo en esta pandemia, y lamentablemente la mayoría de esos abusos ocurren pues en los entornos cercanos a los niños. En la mayoría de ellos pues su casa, sus vecinos, sus allegados, familiares son los perpetradores, y eso hace pues mucho más doloroso el caso, porque quien te hace daño es alguien que está vinculado a ti, que es alguien que te debería proteger, y difícil de abordar judicialmente. La denuncia pues que divide a la familia, que a veces pone a dudar si denunciar al proveedor o a algunos de los proveedores fundamentales de la familia, y genera situaciones muy complicadas, ¿no? Y aunque no es la mayoría de los casos, pues también en esos entornos cercanos, pues las actividades dirigidas, tareas dirigidas, actividades deportivas, y por supuesto estos casos que hemos tenido, que no son recientes, sino que son de años anteriores, pero que tienen que ver con la asistencia de los niños a actividades pues en la iglesia, que siempre tienen la característica de que la familia pues confía que, por supuesto, si en algún lugar van a estar seguros y protegidos los niños, es en esos espacios, ¿no? Entonces es el doble golpe de entender que fueron abusados, y además fueron abusados en un lugar que pues dista del estereotipo que tenemos de dónde puede ser un niño, una niña abusado, que un lugar oscuro, aislado, un niño que es llevado a la fuerza o introducido en un carro y trasladado. Todas esas ideas que podemos tener de que tenemos que proteger a los niños o a los adolescentes, en estos casos se ven truncadas cuando justamente vemos que incluso puede ser que nosotros mismos hayamos llevado el niño y lo hayamos dejado bajo el cuidado de esa persona que le hizo daño. Pero ¿cuál es la recomendación en general para, digamos, brindar protección a nuestros niños y adolescentes en un momento tan complejo que atraviesa nuestro país? Una situación que se evidencia en, bueno, el relato que comparte nuestro invitado. Lo escuchamos. La educación, la información, la comunicación con nuestros hijos
tal como antes creo que mencionabas en algunos de los comentarios, pues, o de lo que yo leía, pues la alusión a que también muchas personas han manifestado, o la mayoría de las personas que participan en actividades religiosas, culturales, pues no son abusadas ni están en contacto con personas abusadoras. Por lo tanto, no podemos decir que todos los miembros de una determinada institución son pedófilos, son abusadores. Justamente creo que de lo que se trata es de entender que son esas personas individualizadas las que tienen problemas, las que están cometiendo un delito, están haciendo uso de la violencia y como tal deben ser identificadas, denunciadas y debidamente sancionadas y condenadas. Entonces tenemos que hablar de estos temas con nuestros hijos, de saber que si en algún momento, no importa que esté pues en la iglesia o en la cancha o en el dispensario o en la escuela, en el consultorio médico, no importa el lugar o en tu propia habitación, pues ninguna persona, independientemente del rol que pueda tener, tiene el derecho de poder hacer cosas que te hacen sentir mal, que te hacen daño. Los niños que empiezan desde pequeños a distinguir una caricia de afecto de una caricia que no lo es, respetar cuando ellos manifiestan esos sentimientos, cuando hay una persona que no les da confianza, a la que no le quieren dar besos, respetar que nuestros hijos puedan desde pequeños decir que no y que sea un no que pueda establecer límites y que eso no los hace malos ni maleducados, sino que al contrario estamos de alguna manera formándolos de su sistema inmunológico social para poder tener defensas cuando hay una persona que valiéndose de la cercanía quiere sacar provecho y hacerle daño. Que nunca el silencio, que nunca una persona, quien sea, puede obligarlos, amenazarlos a que no nos cuenten lo que les está pasando, que siempre nosotros los vamos a escuchar, que siempre vamos a tener oídos para ellos, que les vamos a creer, los vamos a acompañar y pues romper ese elemento, esa estrategia fundamental del abusador, que es aislar a la víctima, que no hable, que tenga culpa, que tenga que el silencio se apodere de su entorno y que incluso amenazarlo con que si dice algo entonces su familia va a pagar las consecuencias o ya no va a poder seguir recibiendo la ayuda, o incluso amenazas físicas. Ninguno sea el caso. Hablar de estos elementos con nuestros hijos para que ellos, si en algún momento se les presenta la situación, tengan ahí esa vocecita interior de mamá y de papá que les dio tips para poder reaccionar y actuar. Fernando Pereira, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación de nuestros niños y adolescentes a la luz de esta situación que evidenció un trabajo especial publicado por The Washington Post acerca de nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulitza Calla, en la producción Jay Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.